Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Seguimos en nuestro recorrido por el libro de los Números, ya llegando bien al final. Hoy nos toca analizar el capítulo 33 y el capítulo 34. En el capítulo 33 detallamos un elenco, una cantidad de lugares donde Israel acampó durante su travesía por el desierto desde su salida de Egipto. Se hace lógicamente referencia al inicio de este capítulo, la victoria que Israel obtiene saliendo de Egipto con una evidente participación de Dios. Y por espacio de 44 versículos se detallan los diferentes lugares y hay un solo acontecimiento que se relata. No se dice absolutamente nada de qué pasó en cada lugar, sino que se mencionan uno por uno los lugares por donde Israel pasó, pero al final de este relato casi, se habla acerca de la muerte de Aarón, lo que habla indudablemente de una importancia espiritual para la historia de Israel, el hecho de que el sumo sacerdote muriera en el desierto, ¿sí? Lógicamente, aquí vemos que Aarón muere sin ver la tierra prometida, ¿sí? Muere sin prácticamente a la puerta de la herencia que Dios le había prometido. El sumo sacerdote. Y también la escritura nos dice que poco tiempo después muere Moisés sin poder entrar a la tierra prometida, ¿sí? Toda una declaración de necesidad de un sumo sacerdote y un legislador, un mediador, para que el pueblo entrara verdaderamente en el desierto. Indudablemente, un telescopio espiritual transmite directamente hacia Cristo. Ni Moisés ni Aarón pudieron lo que Jesús sí pudo. Entrar él y a su vez llevar a muchos juntos con él. En los versículos finales del capítulo 33, vemos las instrucciones que Dios le da a Israel, donde se le encarga encarecidamente que deben echar a todos los moradores de ese lugar. Deben destruir todos los ídolos, las imágenes, los altares que ellos tienen, ¿sí? Les confirma que cada familia recibirá una porción de tierra para que sea de su propiedad, conforme lógicamente a la cantidad de personas que cada familia poseyera. Pero al final del capítulo hay una llamada de atención. Es decir, Dios le dice, bueno, ustedes van a recibir esto. Ustedes han pasado por todo este camino para llegar hasta aquí. Ahora cuando entren, ustedes van a tener cada uno su cosa. Pero al final, hay un capítulo, esos dos versículos finales realmente son de una gran importancia espiritual. Para Israel en aquel momento y para nosotros aún hoy. Porque dice el versículo 55, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones para vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé en hacerles a ellos. ¡Wow! Aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel algo muy interesante, muy interesante. Los pueblos que habitan el lugar de la tierra prometida son pueblos idólatras, son pueblos que no me conocen, son pueblos rebeldes, son pueblos que no han querido saber absolutamente nada conmigo. Motivo por el cual los voy a echar, los voy a usar a ustedes para echarlos a ellos de ese lugar y los voy a poner a ustedes. Pero no se crean que ustedes van a hacer lo que deseen, porque si no, los voy a tratar a ustedes exactamente igual como ahora los estoy tratando a ellos. Esto es de gran importancia para nosotros, ¿sí? Porque en este aspecto vemos toda la historia del Éxodo, lo que hemos visto en Levítico y que también veremos en Deuteronomio. Dios ama y exige en la misma medida. A mucho amor dado,
mucho amor que Él desea que le sea reconocido. Él decide hacer algo y lo lleva a cabo. Nadie podrá evitar los planes que Dios tiene. Y no existe tal cosa como, ok, se trata así porque ellos eran el pueblo de Dios. No, no. Dios tiene un pueblo y el pueblo no se llama Israel. El pueblo de Dios se llama pueblo obediente, pueblo sumiso. El nombre que tiene es Israel, está claro. Pero este versículo dice una verdad muy grande. Dios tiene solo compromiso con aquellos que tienen compromiso con Él, no con cualquiera. Esto es una gran verdad que nosotros debemos necesariamente aprender. Si no obedecemos a Dios, no podemos esperar que Dios nos bendiga. Si en algún momento se nos ocurre que Dios nos va a bendecir porque somos cristianos, realmente estamos no solo equivocados, estamos muy confundidos porque nunca la Biblia dice algo parecido. Jamás Dios nos va a dar permiso para que pequemos. Y bueno, Dios conoce mi corazón. No, 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 no. Eso no dice la Biblia. Jamás dice eso la Escritura. No somos culpables por ser tentados, pero sí somos culpables por alimentar esa tentación, por exponernos a esa tentación, ¿sí? Desobedecer a Dios siempre tendrá consecuencias negativas, así como obedecer a Dios siempre tendrá consecuencias positivas, ¿sí? Y el capítulo 34 termina de alguna manera, es una especie de carta geográfica de Israel. Y es increíble la pequeñez del territorio que Dios le da al pueblo. Y uno podría ver en esto, ¿por qué? ¿Por qué Dios no le permitió tener a Israel un territorio como el de Rusia, por ejemplo? Enorme, como la India, como Brasil. No, muy pequeño, muy pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para que tengamos una idea, España tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es 25 veces más grande España que Israel. Muy pequeño, muy pequeño. De hecho, dos provincias de Andalucía cubren todo el territorio de Israel, ¿sí? Entonces, es importante que destaquemos que si bien aquí vemos la descripción que Dios le dice al pueblo que va a tener una vez que Israel se establezca en la tierra, ellos debieron esperar hasta el reinado de David y de Salomón para poder ver hecho realidad lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque no hicieron lo que Dios le dijo. Y aquí hay una enorme enseñanza espiritual para nuestros días. Hay algunos pecados que en nuestra vida están muy arraigados. Y estos son a los que nosotros tenemos que literalmente, permítame la expresión, cortarles la cabeza. No tenemos que permitir que sigan siendo parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no serán, como dice la Escritura, aguijones a nuestros ojos y espinas en nuestros costados, y nos afligirán el resto de nuestra vida. Hay ciertas cosas a las cuales tenemos que decir, basta. No tenemos que matar a nadie, tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Por eso Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ese es el primer paso. Y aquí tenemos una instrucción para eso, ¿sí? Una de las cosas muy interesantes aquí enunciadas es que de alguna manera se ve ya un traspaso de liderazgo. Las personas que se van a ocupar de la distribución ya no son, lógicamente Moisés estaba con vida, pero Aarón ya había muerto, pero las personas que se dedican a la distribución son Eleazar, que ocupaba el lugar de su papá Aarón, y Josué, el que iba a ser el sucesor de Moisés. Ya aquí hay literalmente, aún en vida de Moisés, una actitud de asumir el liderazgo de parte de
Josué. De cada tribu un príncipe, y el primero que se menciona es Caleb, de la tribu de Judá. Dice, ¿por qué? Si vamos al capítulo 13 del libro de Números, nos encontraremos que Josué y Caleb fueron los dos exploradores que dijeron que Israel podía entrar a la tierra prometida. Dios nunca, nunca, nunca se olvida de aquellos que le han sido fieles. Jamás. Nunca Dios se olvida. ¿Sí? Y aquí hay también en esta extensión de territorio muy pequeño, ¿sí? Una verdad espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque la verdad es que no se necesita mucha extensión, sino que lo que tengamos sea productivo. Toda una propuesta que Dios le hace al pueblo de Israel y sin duda pensando también en muchas cosas para la iglesia. Porque indudablemente no será el tamaño de mi salario o la cantidad de horas que yo vaya a trabajar lo que me permita acceder a lo que necesito, sino la bendición de Dios en mi vida y en mi economía. Es cuestión de ser fieles y de ser obedientes. Dice el Proverbio 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece. Y esta no añade tristeza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No es más rico aquel que tiene mucho, sino aquel que necesita poco. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el Salmo. Y también el Salmo 127, 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y el amor de Dios está disponible para todos, para que todos podamos gozar de ese nivel de comunión y ese nivel de satisfacción. Está disponible para todos, pero solamente se puede disfrutar cuando uno vive en obediencia, en sujeción y en fidelidad para con Dios. De otra manera, no se puede, porque esas son las reglas que Dios ha establecido. Os espero el día de mañana. Vamos a ya estar con la última parte de este análisis del libro de los números. El Señor os bendiga y hasta mañana.